El gobierno que ya no les pertenece, pues. Tendrían que tomar ustedes un poquito de contacto con la realidad. Y hay también un conflicto del que vamos a hablar hoy en el Ministerio Público y va a estar con nosotros el fiscal supremo Tomás Gálvez para hablar sobre este tema y cuál va a ser cuáles son los posibles escenarios de solución a esta situación. Pero el congresista Roberto Vieira está en la línea precisamente para hablar sobre el fiasco del satélite. Roberto, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, muchas gracias por la oportunidad. Si te acercas por favor un poco a la bocina del teléfono, te lo vamos a agradecer. ¿Aló, me escuchas? Ahora sí estamos conectados. Sí, Nicolás, definitivamente el satélite que se ha comprado no solamente ha sido un satélite sobrevalorado, porque se sabe que el satélite costaba mucho menos. Además, en el Perú necesitábamos un satélite estacionario para que esté, digamos, encima de nosotros, tomando imágenes tanto en tierra como en el océano. Pero este satélite es de órbita polar, o sea que tiene que girar toda la vuelta. Para tomar fotos se demora por lo menos, para que vuelva a pasar por el Perú, como 12 horas. Encima no toma imágenes de alta resolución en el océano. ¿Qué fue lo que nos vendieron, no? Que la resolución que íbamos a tener iba a ser fantástica, pero más bien lo peor que tiene es la resolución, aparentemente. No sirven las imágenes que transmite. Mire, con las imágenes que se toman actualmente, del 100% de imágenes solamente sirven el 30%. Porque como usted lo está diciendo y como ya sabemos, la resolución no es nítida. Y estamos hablando en tierra. En el océano, imposible. En el océano no capta nada. Y en el océano, en el mar, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que nos ayude a combatir el narcotráfico? Que como todos sabemos, la cocaína sale por el puerto, sale por el mar. ¿Cómo nos ayuda a prevenir el tema del fenómeno del Niño? Porque si tuviéramos un satélite estacionario y de alta resolución, podríamos tomar imágenes en el océano, la temperatura, el clima, y estuviéramos monitoreando todos los fenómenos que ocurren en el mar para prevenir un desastre natural como es el fenómeno del Niño. No tiene esa capacidad. Entonces, hemos comprado un satélite, la verdad, con fallas, porque eso también se ha denunciado, que tiene fallas en el lente a la hora de tomar imágenes. Realmente una compra mal hecha y encima sobrevalorado. Y acá se necesita investigar, porque no es posible pues que nos haya costado cerca de 600 millones de soles, cuando en realidad eso costaba mucho menos. ¿Y a dónde fue a parar eso? ¿A dónde fue a parar? ¿Quiénes han estado detrás de este gran negocio? Esas son las cosas que hay que investigar y que lamentablemente, así como ocurrió con Odebrecht, los congresos anteriores no han hecho buenas investigaciones. ¿Qué es lo que pasa realmente en el Perú? Entonces, claro, pero Roberto, lo que es interesante es que, es decir, se usaron en los últimos años argumentos con respecto a el poner algunas licitaciones en manos de organismos internacionales, como si supuestamente esto fuera garantía de transparencia, ¿no es cierto? Y se habló de las operaciones de gobierno a gobierno, es decir, el Perú solicita un requerimiento y hace un trato, en este caso con el gobierno francés, y el gobierno francés es el que, digamos, pone al proveedor para resolver el requerimiento. Pero eso no es garantía de transparencia de ninguna manera, ¿no es cierto? O sea, por supuesto, si estamos hablando de sobrevaloración, definitivamente no, pues.
definitivamente. Y aquí hay que revisar bien, hay que investigar y hay que denunciar, porque ese satélite no costaba esos 600 millones, costaba mucho menos, mucho menos. Y estamos hablando que se le ha comprado a una empresa como Airbus, que nunca había hecho un satélite. O sea, con nosotros han experimentado. Como todos sabemos, Airbus es una compañía que fabrica aviones comerciales, pero no satélites. Y lo más escandaloso, Nicolás, es que actualmente, como nuestro satélite es un satélite prácticamente, para que la gente lo entienda, de media caña, tenemos que estar contratando servicios de otro satélite y pagamos al año cerca de $2,5 millones. O sea, supuestamente, algo que nos íbamos a ahorrar con nuestro satélite, tenemos que seguir pagando por servicios. Entonces, aquí hay que investigar quiénes, qué entidades en el Perú avalaron esa compra. Porque yo estoy seguro que IMARTE, la Marina de Guerra, imposible que hayan avalado una compra tan mal hecha como ha sido este satélite, que ha sido una gran estafa para los peruanos. Ahora, lo que no entiendo es por qué no ha habido conclusiones sobre este tema. O sea, ¿por qué no? Es decir, no ha habido una investigación que dé luces sobre este asunto en el Congreso y en el Poder Judicial. El otro día leía que Pedro Cateriano poco menos que celebraba que no se habían encontrado responsabilidades penales en ninguna de las personas involucradas en esta adquisición. Mire, Nicolás, nos ha pasado la misma historia con Odebrecht. Las adendas y la sinvergüencería, el gran robo a todos los peruanos de Odebrecht no pasó por este Congreso de la República, pero hemos asumido la responsabilidad. Igual el tema del satélite. El Congreso anterior, donde se hizo la gestión de compra, tampoco vio absolutamente nada. Y no pueden decir de que estaba dominado por el oficialismo, cuando gran parte era de la oposición también. Entonces tampoco vieron ellos. Y este Congreso también tiene que dar explicaciones, en este caso la congresista Luciana León, para que muestre a la opinión pública a qué conclusiones llegaron, porque no es posible que no hayan dicho absolutamente nada cuando todos vemos que ha sido una estafa. Porque una estafa, ¿por qué? Porque nos ofrecieron algo que realmente no es. En otras palabras, es un satélite a media caña, para que la gente lo entienda, por eso uso esos términos. Claro, está con nosotros, Roberto, en los estudios el señor Ronald Barrientos, que es el responsable del aseguramiento de la calidad del proyecto Perusat 1. Yo quisiera que te mantengas en la línea, Roberto, para que escuchemos lo que tiene que decir el señor Barrientos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás, y gracias por tu programa. Bueno, estoy acá presente gracias a la invitación vuestra. Lo que queríamos saber es, o sea, digamos, este destape, digamos, esta vuelta a poner en el escenario el tema del satélite fue a raíz de un reportaje que presentó el programa Panorama de Rosana Cueva, ¿no es cierto? Sí. Donde dice que el satélite llegó a manos de la institución competente con fallas de origen, y que esto lo declaró el coronel Edgar Eloy Guevara, director de operaciones de Perusat. O sea, que el satélite no llegó en las condiciones que debía llegar, y luego que no da el servicio a satisfacción. O sea, que en realidad no está cumpliendo el objetivo para el que fue adquirido. Bueno, acá tengo que aclarar tres cosas, ¿no? Uno, que yo ya no soy el responsable de aseguramiento de la calidad del satélite peruano, del sistema satelital peruano. Dos, que yo no he participado en la adquisición del satélite. Es más, ni siquiera sabía, porque por entonces yo era responsable de transferencia nacional de tecnología. Entonces el MINDEF solicita al CONCITEC que envía a su experto para ayudar a aterrizar la transferencia tecnológica del satélite. Entonces es así como llego a este proyecto. Entonces cuando yo llego ya estaban sentados los franceses, ya habían... Ya se había adquirido, ya todo estaba hecho. Ya todo estaba... Ya, pero lo que importa es saber en qué condiciones recibió usted el satélite, si realmente es cierto, ¿no? Claro, entonces
Nosotros participamos en el proceso del diseño, del ensamblaje, de las pruebas, etcétera, ¿no? Todo lo que concierne, y yo fui el responsable del aseguramiento de la calidad. Nosotros fuimos instruidos 30 especialistas y los 30 nos hemos instalado inicialmente en Busan, pero lamentablemente a mí me sacaron por cuestiones de presión política justamente de la señora Luciana León el 1 de enero. Desde ahí, desde esa fecha, el sistema satelital peruano no tiene su responsable del aseguramiento de la calidad. Entonces, ahora que salen los supuestos problemas de falla de fábrica, yo quisiera decir que el satélite, luego de la versión de la Agencia Espacial del Perú, está en perfectas condiciones. El satélite está operando en su actividad nominal a una órbita determinada, envía las fotografías, recibe las misiones todos los días. El problema que se ha identificado es en el software de procesamiento de la imagen en tierra. Y tengo entendido que luego de las declaraciones de los responsables de la CONIDA, que ese software ya ha sido corregido y que actualmente está en la fase de validación. Ya, pero ¿cómo es posible que haya ocurrido eso? O sea, digamos, pones a operar un satélite, congresista Vieira, usted está en la línea, ¿no es cierto? Sí. Claro. O sea, mi interrogante es esta: ¿cómo es posible que nos pase una cosa así si se supone que uno pone el satélite en operación y parte de la operación es garantizar la calidad de la recepción de las imágenes que está enviando? Justamente, Nicolás, cuando recibimos el satélite, que era más o menos el 10 de diciembre del 2016, yo inmediatamente, juntamente con el responsable de la calidad, con el responsable de imágenes, propusimos implementar, luego de la recomendación de Airbus, implementar una plataforma de calibración y verificación de las imágenes satelitales. Entonces, eso yo dejé en mi informe, en mi entrega de cargo. Pero ¿por qué eso no era parte del proyecto original si estamos pagando 168 millones y medio de dólares? Claro, todas las pruebas se han realizado correctamente. Lo que la Agencia Espacial dice que es algo de 27% de las imágenes totales que presentan estas fallas no visuales, sino es a nivel del análisis del píxel por píxel, que no hay la continuidad en línea recta, ¿no? Entonces, no es que los proyectos que han emprendido las instituciones, etcétera, etcétera, tengan que ser cuestionadas, sino esas imágenes están bien a simple vista, no se identifican, sino que ya es en la etapa del análisis, de la investigación, ahí ya se percibe, ¿no? Entonces, este problema que ha sido identificado ahora, la Agencia Espacial nos ha dicho que ya está corregido y hay que esperar que la validación concluya. Después diremos que ahora, es viable o no es viable el producto. Sí, Roberto. Tienen que decir que está corregida, porque la otra alternativa que le queda es bajar nuevamente el satélite. Entonces saben que ahorita tienen que, sobre el caballo, tienen que decir que la cosa no está bien, sino están los sombreros. Yo le hago una pregunta: ¿ese satélite tiene capacidad para tomar imágenes de alta resolución en el océano, en un país como el nuestro, que sufre el fenómeno del Niño, donde se gesta en el mar, donde el narcotráfico trafica por el mar, donde somos un país altamente sísmico y tenemos la amenaza siempre de tsunamis? ¿Ese satélite tiene esa capacidad? Le hago la pregunta al señor. Bueno, el satélite pasa hace dos pasadas por encima del Perú y tiene una capacidad de tomar imágenes de 14.5 kilómetros por 14.5 kilómetros, un cuadrado. Y también tiene la capacidad de tomar 14.5 kilómetros por 2 kilómetros, una franja. Entonces, no, pero la pregunta es, si queremos una imagen de alta resolución en el mar, claro, ¿puede tomar? Si queremos nosotros tomar una imagen en un determinado punto, tenemos que haber pasado o cerca o por encima del objeto que queremos tomar. No podemos pero la pregunta es, ¿puede tomar una imagen de alta resolución en el océano, así pase después de 24 horas, ni siquiera, o cada hora? Yo le estoy respondiendo al señor congresista de que el satélite tiene que pasar por encima del supuesto barco o a 30 grados de la vertical. Por nuestro océano, ya, ok, perfecto. Entonces no puede si el satélite... en el océano nuestro, ¿tiene capacidad?
Claro que con tiene alta resolución. Claro que tiene capacidad. Puede El tomar satélite. una imagen. Pero ¿por qué se quejan? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué se quejan que no tiene la resolución que debería tener? Porque sabemos, Porque, claro, se sabe muy bien que en el océano, en nuestro mar, no puede tomar imágenes de alta resolución. Usted dice sí, usted es el hombre de la calidad, usted tiene que demostrar lo que está diciendo. Claro, hay que ver que para tomar las imágenes en mar se debe aplicar otro tipo de filtro, otro tipo de captores. El satélite peruano tiene un número determinado de captores que puede tomar, que puede identificar el plancton, Pero el no de alta plancton, por resolución, supuesto. ¿no es Sí, cierto? señor. Puede tomar para tomar imágenes, de poder detectar el clima, la temperatura, o un punto determinado para saber si una embarcación ilegal que no sea peruana, que sea embarcación extranjera, puede tomarle la placa, la bandera, puede tomarle. Bueno, ¿Usted si lo la asegura? si la bandera del barco excede los 70 metros, entonces sí puede identificar la bandera del barco. Acuerde, yo le hago recordar, señor congresista, que el satélite puede identificar objetos superiores a 70 O sea, centímetros. Entonces, usted sí está puede diciendo, identificar. usted está diciendo que prácticamente la bandera tiene que ser más de la mitad del Estadio Nacional. No, de la pues. cancha del Estadio Nacional, es imposible. O sea, usted... Ay, sí, Mira, así no va a tomar nada, pues. de 700 kilómetros podemos identificar si es una persona o es un objeto. Podemos Una identificar bandera si es con la auto. justa tiene una bandera con la justa de 2 metros. Usted está diciendo que tiene que tener 70 metros. O No, sea, no, señor, no más estamos hablando de una la bandera mitad de de la cancha del 70 Nacional. metros. Ah, de distancia. ahora, de alto, dice usted. yo la pregunta que tengo es, ¿por qué Alan García lo incluye usted? Él ha emitido un Twitter en el que dice: Ollantumala, Pedro Cateriano y Ronald Barrientos, que aparecen en las agendas, compraron por 600 millones un satélite que es una hojalata que no sirve. Desde el momento que fue lanzado, Cenami dijo que no servía para detectar fenómenos naturales y cuyas fotos Así ahora es. se saben no sirven para los propósitos de conocer nuestra geografía. Bueno, Nicolás, el señor García... Nicolás, Sí. somos un país de alto riesgo de desastres naturales. Todo el mundo sabe que sufrimos el fenómeno de Niño, que estamos en el cinturón del fuego, que tenemos graves problemas naturales y no tenemos un satélite que tenga esa capacidad al menos de tomar imágenes de alta resolución. Y una pregunta que le hago al señor que lo acompaña: ¿era recomendable un satélite de órbita polar o era recomendable, como yo lo he dicho, un satélite estacionario para que esté encima de nuestro país monitoreando las 24 horas del día y no cada 12 horas o cada 24 horas? Bueno, dos respuestas. A la pregunta del señor congresista, yo no hice el requerimiento el levantamiento de requerimiento de las instituciones No, pero públicas. yo la pregunta hacia él es, yo le ¿hubiera voy a preferido responder, señor para el congresista, yo Perú? le voy a aclarar. El satélite peruano es un satélite de observación de la Tierra. El satélite que usted está mencionando es un satélite meteorológico que está a 36.000 kilómetros y que orbita a la misma velocidad de la rotación de la Tierra. La pregunta Y de es, esa manera ¿usted está se va a gastar permanentemente 600 registrado. El millones de satélite soles? peruano no puede prever o prevenir fenómenos meteorológicos. No está hecho para eso. Es otro tipo de Por eso, satélite. pues, Es otro tipo de satélite. O sea, hemos 600 comprado un millones. satélite que nos ha costado un montón de plata y que solo puede hacer registro 2 veces al día. Claro. Así es. Mira, y sobre su pregunta, señor Nicolás, es mentira, es falso que yo haya comprado el satélite. O sea, Como usted le dice digo, que usted no participó, yo no pero usted era participé. una persona... Yo no o sea, participé. supuestamente usted era un especialista en todos estos temas de telecomunicaciones, muy cercano al gobierno de Ollantumala y Nair Heredia, al punto que su nombre aparece en las agendas. Bueno, en el Partido Nacionalista hay científicos, hay técnicos. Entonces, la prueba es que yo tengo una formación científica. Yo tengo 2 maestrías en Francia, yo soy magíster en telecomunicación y en electrónica de potencia. Trabajé 4 Nicolás. años para Alcatel Espacio y 8 años para Alcatel en celulares y conozco del tema, conozco de satélites de telecomunicación. Por eso que le Nicolás. digo al señor congresista que no Sí. es viable. No, el satélite peruano, el Perusat no le va a hacer una llamada telefónica, no le va a dar una predicción meteorológica. El satélite peruano no ha sido diseñado para eso. Yo no he participado en el diseño, pero el satélite Pero peruano... la pregunta que hace el No nos sirve congresista... para prevención. Claro, o sea, pero la pregunta es qué tipo de satélite necesitábamos y a ese precio.
¿no? Bueno, sobre el costo yo le voy a decir, yo acá Era tengo estacionario, Nicolás, un satélite estacionario. Claro, el Perú no solamente necesita un satélite de observación de la Tierra, que es necesario, porque sirve para hacer proyectos de envergadura de civil, de arquitectura, planificación de las ciudades, la tala ilegal, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera. Pero Sirve toda para la todo. gente que está involucrada en estos temas se está quejando que no Sí. le sirven las imágenes que llegan. Sí, Que han entrado al Google para poder tener reportes, porque no le sirve el satélite nuestro. Pero yo he leído también informes de científicos, yo no sé si aquí hay algún técnico, algún científico que llame para que diga el satélite peruano no sirve, no sé, espero una llamada de un científico. Pero yo sé que en la Nicolás. comunidad científica se discute y se aprecia bastante la calidad y la resolución del satélite peruano. Eso Nicolás. es real. Sí, Nadie dice que no sirve, pero no era prioritario en el Perú gastar 600 millones para monitorear el mundo cuando lo principal era que monitoreara nuestro país, nuestro océano. Yo le doy toda la razón, señor congresista, le doy toda la razón. El Perú no necesita solamente un satélite de observación de la Tierra, necesita un satélite de telecomunicación, necesita un satélite meteorológico. Con esos 3 satélites yo pienso que todo el mundo va a estar contento. Sí necesitamos un satélite meteorológico Nicolás, para prevenir el fenómeno del Niño, Claro. para prevenir los desastres, pero el satélite peruano no hace eso, no hace telecomunicación, no hace meteorología. Es un satélite ¿Qué criterio de utilizaron, pues, observación de Nicolás? la Tierra. ¿Te das cuenta? Claro, porque, ¿Qué o sea, criterio tomando utilizaron? nuevamente el reporte del coronel Edgar Eloy Guevara, en julio de este año envió una misiva al jefe institucional de la CONIDA, de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, donde expresaba la preocupación por los errores que arrojaban las imágenes captadas por el satélite, pues presentaban calidad reducida. Ahí se afirma que el satélite tiene una falla de fábrica que genera que el 28% de sus imágenes presenten error. El director de operaciones de Perusat aseguró que esta situación se dio casi desde la adquisición y que la irregularidad en la calidad gráfica de las imágenes ha sido una constante. Claro, O sea, no es un pequeño detalle de software, es un problema más serio que Así eso. es, Nicolás. Cuando hay Debe una ser un falla de problema software, de lente. entonces Debe ser un la falla problema va a repercutir. de ¿no? la cámara. Y ellos no lo van a admitir, ¿saben por qué, Nicolás? Porque tendrían que volver a traer a tierra el satélite. Bueno, Encima, yo no sería ¿tiene tan ligero seguro? de decir que el problema es de la retina de la satélite cámara. Hay que tiene ser, seguro. bueno, hay que No conocerlo, tiene hay que seguro, conocer seguro. mínimamente de Bueno, se sistemas supone embarcados que estamos en satelitales. el punto en que el propio constructor del satélite va a emitir un... O sea, Exactamente. ha aceptado Sí. que las cosas no están como deberían estar y que va a emitir un reporte y las correcciones que hay que hacer. Pero ya eso es, digamos, es increíble que estemos en esta discusión, sobre todo después de haber pagado lo que hemos pagado. Bueno, yo le voy a aclarar sobre los Nicolás. montos pagados, porque mucho se especula que el satélite costó 176 millones de dólares. Es falso. Lo que ha costado el satélite es 119 millones de dólares. Ahí se integra el lanzamiento, que costó 38 millones, la construcción de la estación terrestre, que es de clase mundial, que costó 10 millones, la implementación del segmento terrestre, o sea, toda la tecnología implementada, antenas y todo, 6 millones, las actividades realizadas por el proveedor, representación 2 millones, y ahí también se incluye el costo de lanzamiento y el seguro del satélite, Claro, que es 31 millones. pero en ningún... Claro, pero Nicolás. eso es el precio del satélite, pues. Claro. O sea, el no es que precio una Nicolás. cosa es el satélite y otra cosa es... No. Es el precio del sistema Así satelital. es. Claro, pero Del las sistema. otras ofertas que existían eran menores y hacían lo mismo. Claro, pero no te ofrecían ni el lanzamiento, ni la estación terrestre, consideraban que el Perú ya tenía su estación terrena implementada. Bueno, tenemos que terminar Nicolás. lamentablemente con este tema por hoy, congresista Vieira. Sí, Nicolás, pero queda clarísimo que no era el satélite que el Perú necesitaba. Necesitamos un La satélite de infraestructura que habla ese telecomunicación, señor satélite de tiene razón, meteorológico. pero si ese Completamente satélite de no acuerdo sirve, con la cita. la infraestructura también se va al diablo. O sea, tampoco nos va a servir esa infraestructura en tierra. Y al final los peruanos hemos pagado 600 millones prácticamente por un satélite a media caña. Una vergüenza. Bueno, yo le agradezco mucho al congresista Roberto Vieira y al señor Ronald Barrientos por estar con nosotros y compartir esta discusión muy, muy gentil. Gracias, Nicolás. Solamente quiero recalcar para terminar que yo no he participado en la adquisición y que es una mentira de lo que el señor García ha mencionado sobre mi persona. Sí, Exacto. Nos vamos a la pausa. Regresamos con el fiscal supremo
Tomás Gálvez, para hablar sobre lo que está pasando en el Ministerio Público. Volvemos.